Como la aurora va en aumento de luz, así Cristo en mi vida va creciendo en plenitud, pues poderosa es su palabra.
en la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. En mi interior. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos de la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo, tú y yo. Esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor. Vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. En el nombre de Jesús vamos a comenzar nuestro estudio en la epístola a los Efesios y vamos a ver el último versículo que habíamos leído el sábado. Dice que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ese fue el último versículo. Y hoy vamos a pasar al 15, pero antes de pasar, vamos a ver que a partir del versículo 2 del capítulo 1 al versículo 14 encontramos la primera parte de este capítulo. Primero, él comienza con la bendición, con la cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, y comienza con la inexplicable plenitud de su gloria. Estos versos expresan la divina voluntad y propósito, designio, motivo, elección, operación y esperanza de redención. Ahora, los siguientes versículos y capítulos desarrollan un cierto resultado y gloria eterna. Ahora veremos la primera oración del apóstol Pablo para los santos de Éfeso. Y como lo vimos, y como dije, vamos a verlo en el verso 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá vemos los últimos 9 versos de este capítulo, nos muestran la tercera parte y frase. El apóstol ofreció 2 importantes oraciones para los santos de Éfeso, por ellos. Y esta termina en el verso 23. En el verso 23 termina la primera oración. La segunda oración la vemos en el capítulo 3, el versículo 14 al 21. Pero volvemos al capítulo 1
y el verso 15. Él oró primero por los fieles en Cristo, por los sentados en los lugares celestiales. Segundo, por los sentados en los lugares celestiales. Tercero, por los sellados en el Espíritu. Cuarto, en el verso 12, por aquellos cuya fe hacia Dios y amor hacia los hombres era digna de alabanza. Verso 15, acá vemos la oración. Como dije, él comenzó allí. Dice, por esta causa, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Vemos que el apóstol se sentó a contemplar su trabajo con la cual había enseñado a estos hermanos efesinos. Dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. No queremos decir que Pablo oró por 4 clases de personas, sino por una clase de santos que poseen estas 4 cualidades. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué no oró así por los gálatas esclavizados, o por los carnales corintios, o por los que están en el mundo, aquellos que el mundo mantiene ciego y bajo el yugo del pecado? Sabe, hermanos, él oró por cada uno de estos 3 grupos que nombramos últimos, pero él por ello oró con dolor por los gálatas, y eso lo vamos a ver en Gálatas capítulo 4 y el verso 19 al 20. Dice, hijitos míos, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vemos que el apóstol dijo que había quedado perplejo. Perplejo significa pasmado, asombrado. Vemos aquí que él cuánto había trabajado con estos hermanos. Y bueno, y vemos que dice que él volvió a sufrir dolores de parto por ellos. Y en 2 de Corintios capítulo 11 vamos a ver lo que él vio en los niños y carnales corintios. Vamos a ver un poquito allí. 2 de Corintios capítulo 11. Dice el verso 1 al 8. Ojalá me toleráis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo, él estaba mirando lo que estaba sucediendo con estos hermanos de Corinto, que como la serpiente, dice el verso 3, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien que lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo? Que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias,
recibiendo salario para serviros a vosotros. Vemos acá como el apóstol les habla a ellos. Él los había cuidado y entregado la verdad, pero ellos no valoraron. Y por el mundo perdido, así también oramos cada día. Vamos a ver el verso 16 de este mismo capítulo al 21. Dice, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetada. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Aquí el apóstol les está hablando, les vuelve a repetir todo lo que él había predicado y enseñado entre ellos. Pero los carnales corintios, ellos estaban allí envanecidos, no valoraron. Y como dije, por el mundo perdido, oramos cada día, pero él oró y pudo orar con gran gozo por los santos efesinos. Y les instaba con mucho amor el apóstol, y les instaba a realmente a mirar al Señor y a conducirse con el mensaje, aprendiendo cada día el mensaje. Y así también el apóstol Judas. Vamos a ver en el verso 3. Judas verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, qué gozo, con qué gozo habrá orado el apóstol Pablo, viendo más allá a santos brillando como el sol. Él habrá visto, él habrá mirado el más allá de estos santos efesinos y habrá gozado ya, como mirando al más allá. Y dice brillando como el sol. Y vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y el verso 41. Dice, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Pero él estaba mirando por la fe, y por lo que había sembrado entre ellos en cuanto a la sana doctrina. Así también el Señor en su oración, qué parecida, hermano, la oración del apóstol Pablo, por los santos efesinos a la del Señor Jesús. Qué parecida. Y vamos a ver en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Vamos a ver un poquito cómo oró el Señor Jesús. Y los versículos 22 a 24. Dice, la gloria que me diste, él está orando al Padre. Y fíjese, y esa oración llega hasta hoy. Dice, la gloria que me diste, dice, yo les he dado.
para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, el apóstol por los ojos de la fe veía más adelante, y él veía a los santos, como dije, brillando, a la misma estatura de Cristo. Y acá el Señor está orando por los que el Padre le había dado. Vemos en Pablo el mismo sentir del Señor en estos versos. Hermano, el apóstol estaba deseando para cada uno de aquellos santos lo mejor de lo mejor. Volvemos al libro de Éfeso y vemos acá, comenzamos a lo que el apóstol deseaba, de lo que el apóstol deseaba. En el verso 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. No es que el apóstol estaba pidiendo otro bautismo u otro espíritu, sino que el mismo Espíritu Santo, a través de recibir a Cristo, ese que nos hace sabios y nos revela lo que está escrito, o sea, nos da la misma revelación que hubo en Jesucristo. Hermano, piense usted, esta tremenda cosa que deseaba el apóstol Pablo para nosotros, para nosotros. Fíjese lo que dice, lo que dice el verso 18. Dice, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento. Los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Fíjese, hermano, lo que el apóstol aquí está pidiendo. No está hablando de estos ojos naturales, sino del corazón, hermano, sino del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros leemos en Romanos capítulo 10, libro, la epístola a los romanos, en el capítulo 10 y el versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Fíjese, hermano, lo que está diciendo. La vida cristiana es una vida de corazón, pues por la fe del corazón entendemos las cosas de Dios. Hebreos capítulo 11 y el versículo 3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjese lo que dice, el hombre natural y sin Cristo no recibe las cosas de Dios, ni del Espíritu de Dios. Primera de Corintios capítulo 2 y el verso 14. Dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Percibir significa recibir, conocer, aceptar. El Espíritu da conocimiento. El Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1. Libro, la epístola a los Colosenses, en el capítulo 1. Y el versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos, no un poquito, llenos, dice, del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Y para qué pedía esto el apóstol? El verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjese, para esto pedía, para que andemos como es digno, para andar de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto era el deseo del apóstol. Esto era la oración del apóstol. Y sabe una cosa, esta oración llega hasta este tiempo. Aquellos que hemos abrazado el mensaje de la gracia, hermano, no llega todavía esa oración hecha de un corazón sincero, deseando lo mejor para los santos. Y fíjese, volvemos al verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Glorioso, hermano, es esto. Primero entendemos y luego conocemos. Y vamos a ver la oración del apóstol y sus asociados. Colosenses capítulo 1, versículo 3 y 4. Vemos aquí, hermano, que cuando el apóstol veía que realmente había un interés, que los santos eran despertados, ellos realmente oraban de esta manera. Dice el verso 3, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjense cómo el apóstol les habla a estos santos. Dice que oraba alguna vez. No, dice siempre, dice. Dice el verso 3, siempre orando, no cuando se acordaba, no cuando estaba bien, no cuando estaba alegre, dice siempre. Y en el verso 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, que dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Otra vez leemos ese versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda
toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este era el deseo del apóstol. Y dice, no cesamos de orar. Hermano, ¿cuántos hermanos habrán orado por usted? Para que este mensaje y por mí, para que este mensaje de gracia llegue a nosotros. Y habrán pedido que el Espíritu Santo nos revele esta gloriosa verdad. Hermanos, y con esta clase de oración, hermanos, ¿cómo el Padre no se va a gozar? Y con esta clase de oración, el apóstol llega hasta esta edad o tiempo. Y hermano, y sabe una cosa, solo a través de las cartas del apóstol Pablo encontramos un conocimiento exacto de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de ella, hermano, nosotros podemos conocerle al Señor y a su vez también conocer su voluntad. Y tenemos para saber tres cosas más en cuanto a este conocimiento. Tres importantes hechos. Vamos a ver primero en el verso 18. Dice, primero la esperanza de su llamamiento. Dios nos ha llamado, ¿a qué? A una calidad de hijo. Y eso lo vemos en el verso 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado a ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese, hermanos, fíjese, dice, habiéndonos predestinado. Después que aceptamos a Cristo, Él nos predestinó. ¿A qué? A ser adoptados hijos suyos. Antes no, porque si no, aquel versículo de Juan, capítulo 3, verso 16, nos estaría mintiendo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Hermano, cuando aceptamos a Cristo, entramos en la predestinación. Entramos en esta predestinación. Y vemos en Gálatas capítulo 4 y el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Qué glorioso, hermano, lo que tenemos. Qué glorioso, hermano. Y en esta epístola, hermano, aprendemos lo que podemos poseer como hijos. Primero, riqueza de gloria. Lugar de honor. ¿Y cuál es el lugar de honor que tenemos? Vamos a ir a Efesios capítulo 2. Ese es el lugar de honor que tenemos como hijo. Como hijo. Y el verso capítulo 2 de Efesios y el verso 6. Fíjese lo que dice. Y juntamente con Él nos resucitó. Significa que antes estábamos muertos en delitos y pecados, como dice el verso 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y acá el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Pero no solo hizo eso, sino que también hizo más, hermano. Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano, esto es lo que el Señor nos dio la posesión. Nos dio la posesión. ¿Y para qué?
para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, qué glorioso. Un día el Señor va a venir. Un día el Señor va a venir y la esposa va a venir a su lado. Y Él va a mostrar. Y allí, hermano, por la fe, solo por la fe y creyendo, aquellos que hemos aceptado primero a Cristo como Salvador y luego este mensaje de la gracia, Él nos va a mostrar al mundo y va a mostrar la abundante riqueza de su gracia. Como hijos, primero riqueza de gloria en lugar de honor, como dije el capítulo 2, el verso 6. ¡Qué corona, hermano! Y luego allá el Señor nos dará una corona. Y eso lo vemos en segunda de Timoteo. Hermano, Él nos va a coronar. Hermano, encima que nos dio un lugar de honor. Él será coronado. Pero también nos dará corona a nosotros, hermano. Él nos dará una corona a nosotros. Dice el apóstol Pablo. Fíjese lo que él está diciendo en segunda de Timoteo capítulo 4. El verso 7 y 8. Dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. No dice guarde su salvación. No dice he guardado la fe. Dice he peleado la buena batalla. Con la espada en la mano. La espada de la palabra. Enseñando la verdad. He acabado la carrera. He guardado la fe. Y Pablo está seguro de lo que le está esperando. Y usted y yo también, hermano, vamos a recibir esto. Porque realmente el Señor nos ha llamado a predicar este mensaje de gracia. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Fíjese, hermano, todos los creyentes o salvos son hijos de Dios. Mano, todos llegan a ser maduros. Algunos nacen y mueren niños. Otros por su obstinación llegan a ser carnales como Saúl y mueren carnales porque viven razonando. Y esto es deplorable, hermanos. Y no debe estar en usted ni en mí ser razonadores de la palabra. Ser razonadores de la palabra. Queremos realmente gozar todo lo que el Señor está preparando ya de antemano para nosotros. El segundo, vamos a ver en Efesios capítulo 1 y el verso 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado. Y acá viene esta parte. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nuestro Dios no es pobre. Toda la riqueza del universo es suya. Y eso lo vemos en el libro de Ageo. Libro de Ageo. En el capítulo 2 y el verso 8. Fíjense lo que dice nuestro Dios. Dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Él no es pobre, hermano.
Él no es pobre, Él posee todas las cosas. Dice, mía es, dice, el gran yo soy. Él es el creador y Él es el que posee todo. Y Salmo 50, 12, vamos a ver otro versículo allí. Dice la segunda parte, porque mío es el mundo y su plenitud. Mío es el mundo y su plenitud. A veces el hombre piensa que es dueño de las cosas que tiene. ¿Sabe que no? Dice, mío es el mundo y su plenitud. Él es el soberano, creador, Él es el dueño de todo. Sin embargo, será enriquecido por la redención. Él tendrá una herencia en los santos. Hermano, qué tremendo. Realmente cuando estudiaba esta parte, me hacía acordar a tiempos antiguos, cuando un hermano nos enseñaba y decía que nosotros, dice, realmente el Padre tiene herencia en nosotros. Él tendrá, dice, una herencia en nosotros. A veces sin entender, solo pensamos que nosotros solo obtenemos una herencia y no llegamos ni a imaginar que nuestro Dios reciba algo a través de nuestra salvación. Pero por esto el apóstol Pablo, él pedía que nuestros ojos fueran iluminados. El corazón sabio ve más que Dios. Ve en nosotros la medida de Cristo en nosotros. Y esta es la medida de la herencia de Dios a través de Jesucristo en cada vida de sus santos, de aquellos hermanos que van creciendo. Por esto debemos descansar en la obra redentora de la cruz, hermano. Esa obra gloriosa, redentora de la cruz. Y tanto como que somos participantes de Cristo. Ahora, tanto así procura Dios y tanto así poseerá Dios. Hermano, es tan finita nuestra mente para entender tanta grandeza de la gloria. ¿Cómo nosotros, el Padre puede tener herencia en nosotros? Y sí, porque la vida de su Hijo está en nosotros, la vida de su Hijo está en nosotros. Colosenses capítulo 1 y el verso 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, qué glorioso realmente es esto, que usted y yo lleguemos a poseer la plenitud de Dios, que realmente podamos poseer esta plenitud. Efesios 3 y el verso 18. Dice, y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, y esa plenitud es un Cristo todo desarrollado, todo crecido, todo maduro, un varón perfecto en nosotros, hermano. ¡Qué glorioso, hermano! ¡Qué glorioso, hermano! Cuando nosotros nos vemos, hermano, y nos contemplamos y vemos tantas cosas, pero Él no ve eso en nosotros. Por eso es que necesitamos, hermano, estudiar la palabra y ver la palabra, y empezamos a gozarnos de toda la plenitud de Dios encerrada en este cuerpo, hermano, encerrado en nosotros.
Efesios capítulo 4, versículo 13. Dice así. Dice, y hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, tal cual Cristo, tanto que somos interiormente, como dice Salmo 45. Somos, como dice Salmo 45. Vamos allá a ver un poquito. Qué glorioso, hermano. Todo esto está en nosotros. Todo esto está en nosotros, hermano. Qué glorioso lo que el Señor nos dio a cada uno. El verso 13 dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. En su interior significa. Hermano, si nos miramos uno a otro, cuántas cosas vemos en nosotros. Pero dice que toda gloriosa es la hija del rey en su morada, en su interior. De brocado de oro es su vestido, y con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti, serán traídas con alegría y gozo, y entrarán en el palacio del rey. Hermano, fíjese, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante. Efesios capítulo 5, versículo 27. Dice, podemos leer el 26. Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, estas serán las riquezas de la gloria del Padre. Esa será la herencia del Padre en los santos, en los santos. Y volvemos al capítulo 1 y al verso 18. Qué maravillosa verdad estamos encontrando en esta epístola, hermano. Qué glorioso, qué hermoso, hermano. Lo que podemos llegar a ver realmente en la palabra. Hermano, realmente a veces no quisiéramos dejar, hermano, porque realmente queremos saber más de todo lo que el Señor realmente ha hecho en nosotros y que hay en nosotros a través de Jesucristo. El verso 19 dice tres cosas importantes, pero vamos a ver solo una. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Dice, podemos llegar a saber cuál es la supereminente, sobresaliente grandeza de su poder. Es una dinamita en nosotros. En nosotros a veces, hermanos, nos sentimos tan débiles porque no realmente nos echamos mano a la provisión. Con razón, los hermanos que han enseñado, los hermanos antiguos, algunos ya no están, que han partido con el Señor, nos enseñaban que Efesios era el libro de provisión. Hermano, hay una provisión, hay un poder en nosotros que actúa como una dinamita en nosotros y a nuestro favor. Hermano, y fíjese el verso 20, dice, es la misma dinamita la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y le puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre
que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a nosotros, hermanos, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hasta aquí la palabra del Señor. Hermano, realmente es glorioso poder ver la provisión infinita que hay para cada uno de nosotros. Bueno, damos gracias al Señor por este tiempo que tenemos. Mañana a las 15 seguiremos con el programa y bueno, de acuerdo a la grilla que tiene cada uno, puede estar mirando quién va a estar dando la palabra. Hermanos, seguimos rogando sus oraciones por cada uno, hermano, por cada uno. Hermano, no es fácil, pero no es imposible, porque por medio de la unción del Espíritu Santo y tomado de la provisión, podemos dar su gloriosa palabra. El Señor les bendiga y vamos a escuchar para despedirnos una alabanza. Como Dios ungió con espíritu